Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquella mañana, el reloj marcaba las 12:15 cuando salí corriendo de la oficina. Llevaba todo el día entre reuniones y llamadas, pero algo dentro de mí me empujó a ir a casa antes de almorzar. Javier, mi marido, había estado enfermo toda la semana, con supuestos dolores musculares y fiebre baja. Aunque me aseguraba que solo era un resfriado, su voz sonaba cada vez más apagada. Decidí sorprenderle llevándole sopa caliente y una barra de pan recién horneada. No imaginaba que esa decisión cambiaría mi destino para siempre. Subí las escaleras con prisa, sin hacer ruido. Pensaba en cómo me miraría con ternura al verme entrar, cómo agradecería el gesto, cómo me abrazaría. A pesar de los años de matrimonio, aún deseaba sentir que le importaba. Al meter la llave en la puerta, noté que no estaba cerrada con seguro, algo raro en él. Entré con cuidado, con la bolsa en la mano y el corazón lleno de intenciones nobles. La casa estaba en silencio, demasiado. Ni la televisión ni la radio estaban encendidas. Solo se escuchaba una voz, la suya. No me llamó al oírme llegar. No vino a saludarme ni preguntó qué hacía allí a esa hora. Me pareció extraño, pero seguí avanzando. Me acerqué al salón en puntillas, queriendo darle la sorpresa. Pero lo que escuché al cruzar el pasillo me paralizó. Su voz, dulce y relajada, salía del teléfono con palabras que no estaban dirigidas a mí. Ya queda menos, amor. Cuando ella no esté, tú serás la única mujer en esta casa. Sentí que el mundo se detenía. Mi pecho se comprimió con tanta fuerza que pensé que iba a caer al suelo. ¿Había oído bien? ¿Acababa de llamar amor a otra mujer? Retrocedí un paso, temblando, aún con la bolsa en la mano. Me escondí tras la pared del pasillo y apreté los labios para no gritar. Era como si de pronto todo lo que creía sobre mi vida se hubiera evaporado. Quise creer que estaba soñando, que era una confusión. Pero entonces dijo algo más, algo que me heló el alma. Ella está tan ciega que no se entera de nada, dijo Javier riendo, mientras la mujer del otro lado del teléfono también soltaba una carcajada. En cuanto firmemos el papel del seguro, lo tendremos todo. Luego nos largamos y fin de la historia. Me llevé la mano a la boca. Sentí náuseas. ¿Papel del seguro? ¿De qué estaba hablando? ¿Estaban planeando desaparecer conmigo incluida? La sangre me ardía por dentro. Me agaché lentamente y me apoyé contra la pared. Las lágrimas brotaban sin permiso. No entendía cómo había llegado hasta allí. Cómo el hombre con el que dormía cada noche podía estar tramando algo tan cruel. Recordé las veces que me había pedido firmar documentos, por rutina, su insistencia en contratar seguros, sus frases vacías sobre protegerme. Todo cobraba sentido. Pero de la forma más perversa. Seguí escuchando, sin moverme, atrapada por el horror. No aguanto más verla paseando como si fuera tan buena. Me dan ganas de vomitar, dijo él. Cada palabra era un latigazo en mi alma. Lo peor no era que tuviera otra mujer. Lo insoportable era la forma en que hablaba de mí, como si yo fuera un estorbo, como si mi vida valiera menos que una transacción bancaria. Me habían convertido en un estorbo a eliminar. Me levanté con cuidado, aún sin hacer ruido, y salí por donde había entrado. No podía enfrentarle todavía. No sin pruebas. No sin saber toda la verdad. Caminé por la calle sin rumbo, con la bolsa aún colgando de mi brazo. La sopa se había derramado, pero no me importó. Lo que se había roto ese día no era una comida, era mi confianza, mi seguridad, mi vida. Aquel mediodía, mi alma empezó a morir en silencio. Volví a casa esa noche como un fantasma.
No dije nada. Javier me abrió la puerta con una sonrisa fingida y me preguntó por qué no había vuelto antes. Inventé una excusa absurda, diciendo que me había sentido mal en la oficina. Me abrazó y me ofreció un té caliente. Mientras lo preparaba, mi mente repasaba una y otra vez lo que había escuchado aquella tarde. Lo observé de lejos mientras removía el azúcar en mi taza. En sus gestos no había culpa, ni remordimiento. Su actuación era impecable. Me habló con dulzura, me acarició la mano, me preguntó si quería cenar algo. Yo solo asentía, temblando por dentro. Cada palabra que salía de su boca me parecía un cuchillo envuelto en miel. Y yo no podía dejar de pensar en lo que planeaba. A medianoche, me encerré en el baño y vomité en silencio. Sentía náuseas, no solo por el té, sino por el asco que me provocaba tenerlo cerca. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo con un hombre que deseaba mi muerte? ¿Cuánto había fingido? ¿Cuántas veces me había mentido mirándome a los ojos? Me senté en el suelo frío y me abracé las rodillas. Las lágrimas no cesaban. Estaba atrapada en una pesadilla sin salida. Decidí que tenía que escapar, pero no sin pruebas. Si lo enfrentaba sin un plan, podría empeorar todo. Podía volverse violento, podía adelantar sus planes. Necesitaba tiempo, estrategia, sangre fría. Aunque me doliera, debía seguir fingiendo. Volverme actriz en mi propia casa. Y sobre todo, empezar a vigilar cada detalle de su comportamiento. Si quería sobrevivir, tendría que convertirme en alguien que nunca había sido. A la mañana siguiente, fui a trabajar como siempre. Nadie sospechó nada. Saludé a mis compañeros con una sonrisa vacía y respondí correos como si no tuviera el alma hecha pedazos. Solo quien ha sentido que su vida está en peligro puede entender ese tipo de disociación. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente seguía en ese pasillo, escuchando aquella llamada. Quería gritar, pero no podía. Tenía que seguir adelante. Durante el almuerzo, me senté sola. Observaba a la gente comer, reír, hablar de cosas triviales. Sentía una rabia fría dentro de mí. ¿Cómo podía el mundo seguir girando mientras yo vivía una traición tan brutal? Pensé en mis padres, en mis amigas. No podía contarle a nadie. No, aún. Tenía que protegerme. Y sobre todo, descubrir hasta dónde era capaz de llegar Javier. Esa noche, al llegar a casa, encontré la mesa puesta. Velas encendidas, vino servido. Javier me esperaba con un «tenía ganas de verte bien». Quise romperle la botella en la cabeza. Pero en lugar de eso, sonreí. Me senté a cenar con el hombre que planeaba borrarme del mapa. Comí poco, fingí cansancio. Todo era un juego peligroso y yo estaba sola en él. Dormí junto a él, como tantas otras veces. Su brazo sobre mi cintura me provocaba arcadas. En la oscuridad, abrí los ojos y me prometí a mí misma que no volvería a ser su víctima. No lo enfrentaría aún. No sin pruebas. Si quería justicia, debía actuar con inteligencia. Y si quería vivir, debía hacerlo con absoluta frialdad. Había comenzado mi propio plan. Los días siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Javier seguía fingiendo preocupación, pero cada gesto suyo me parecía estudiado. Me ofrecía infusiones, pastillas, para el estrés, incluso me insistía en que no cocinara y que descansara más. Empecé a notar un patrón: cada vez que él preparaba mi comida, me sentía más débil. Mareos, visión borrosa, cansancio extremo. Algo no iba bien. Y ya no podía ignorarlo. Una mañana, al terminar el desayuno que él me sirvió, sentí una opresión en el pecho. Me tumbé en el sofá sin fuerzas.
Javier apareció con una sonrisa forzada y me acarició el cabello. Debe de ser el estrés, cariño, dijo. Pero no era estrés. Era como si mi cuerpo me estuviera avisando, me están apagando poco a poco. Decidí no tomar ni un bocado más sin saber qué contenía. Esa noche, mientras él dormía, me levanté y vacié los frascos de pastillas que me había dado en el lavabo. Algunos no tenían etiqueta. Otros tenían nombres falsos. Fui al ordenador y comencé a investigar. Descubrí que uno de los compuestos podía causar somnolencia prolongada y pérdida de reflejos si se administraba en dosis continuadas. Me temblaban las manos. No era imaginación. Era envenenamiento. Empecé a anotar todo en una libreta, horarios, síntomas, lo que comía, lo que bebía. Cada detalle podía marcar la diferencia. Si algún día desaparecía o perdía el conocimiento, quería que alguien pudiera seguir el hilo. Me sentía como una prisionera en mi propia casa. Pero no estaba dispuesta a morir envenenada. No sin luchar. No sin antes destapar cada parte de su plan. 2 días después, fui a una clínica privada sin decirle nada. Pedí un análisis toxicológico completo. El médico me miró con extrañeza, pero no preguntó. Le entregué una muestra de orina y sangre. Esa espera fue la más larga de mi vida. Tenía miedo de tener razón. Y aún más miedo de que no me creyeran si la tenía. Necesitaba que la verdad saliera del papel, irrefutable. Cuando recibí los resultados, el corazón me dio un vuelco. Había presencia de benzodiazepinas y trazas de otro compuesto sedante que yo jamás había tomado voluntariamente. El médico me preguntó si tomaba medicación por ansiedad. Le dije que no, que todo lo que ingería me lo daba mi marido. Su rostro cambió de inmediato. Me dijo que tuviera cuidado, que lo que reflejaban los análisis no era normal. Guardé los papeles en un sobre y los escondí entre mi ropa interior. Tenía la prueba de que me estaban drogando. Ya no era solo intuición o paranoia, era una realidad clínica. Quise correr, gritar, huir. Pero debía resistir un poco más. La verdad estaba saliendo a la luz, pero aún necesitaba más. Si quería justicia, debía ser más astuta que él. Y sobre todo, debía seguir viva. Esa noche, rechacé el té que Javier me ofreció y le dije que tenía dolor de estómago. Me miró raro, como si sospechara algo. ¿Seguro que estás bien?, preguntó. Asentí con una sonrisa cansada. Por dentro, hervía de tensión. Sabía que a partir de ese momento cada paso sería más peligroso. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba decidida a acabar con él. Desde ese día, cada noche antes de dormir, abría mi cuaderno y escribía. Anotaba la hora exacta en que él me ofrecía una bebida, cómo me sentía antes y después, qué síntomas aparecían. Registraba sus gestos, sus cambios de humor, sus frases ambiguas. Anoté también las veces que se ausentaba sin explicación. Convertí mi miedo en método. Necesitaba orden en medio del caos. Guardaba el diario dentro de una vieja caja de zapatos, bajo una pila de mantas en el armario. Sabía que Javier jamás miraba allí. Me volví paranoica, sí, pero era una paranoia justificada. Vivía bajo el mismo techo que un hombre que me quería fuera del camino. No podía darme el lujo de confiar en nada ni en nadie. Cada día que pasaba me acercaba más a una verdad brutal. También comencé a revisar sus cosas cuando salía a comprar. Su móvil, sus papeles, sus correos electrónicos. Descubrí conversaciones eliminadas, transferencias de dinero a una cuenta desconocida. Había una carpeta en su ordenador con documentos escaneados de mi firma. Me quedé helada. Estaba construyendo una trampa legal perfecta.
Me quería hacer pasar por inestable. Quería quedarse con todo. La rabia me daba fuerzas. Durante años había sido una esposa leal, entregada, confiada. Y él estaba usándolo todo en mi contra. Pero no me iba a derrumbar. Al contrario. Empecé a grabar audios con mi móvil escondido en la bata. Cualquier frase suya podía volverse evidencia. Me convertí en mi propia investigadora. Y en ese proceso, entendí algo: no solo quería salvarme. Quería justicia. Un domingo por la tarde, cuando Javier salió a correr, tomé el teléfono y llamé a Mónica, su hermana. Ella siempre había sido distante conmigo, fría incluso. Pero sentí que debía arriesgarme. Si alguien podía ayudarme sin levantar sospechas, era ella. Cuando contestó, le pedí que nos viéramos en un lugar público. Dudó al principio, pero aceptó. Y ese encuentro lo cambió todo. Nos reunimos en una cafetería discreta, en una esquina tranquila del centro. Llevé una copia de los análisis y algunas notas del diario. No dije nada al principio. Solo se los pasé. Mónica leyó en silencio durante varios minutos. Cuando terminó, me miró pálida. ¿Estás diciendo que Javier te está drogando?, preguntó, sin atreverse a decir la palabra envenenar. Asentí. Y por primera vez, vi compasión en sus ojos. Me confesó que había notado cosas raras desde hacía tiempo. Cambios de humor en Javier, frases extrañas sobre herencias, una actitud nerviosa cuando hablaban de mí. Nunca pensó en algo tan grave, pero ahora todo encajaba. Te creo, dijo en voz baja. Y voy a ayudarte. En ese momento, rompí a llorar. Sentí por fin que no estaba sola. Alguien más veía la verdad. Alguien más estaba dispuesta a pelear conmigo. Trazamos un plan. Mónica se ofrecería a quedarse en casa algunos días, como apoyo familiar, para ganar acceso sin levantar sospechas. Entre las dos, instalaríamos pequeños dispositivos de grabación en puntos estratégicos. Yo seguiría actuando como la esposa devota, mientras recopilábamos pruebas. No sería fácil. Pero ahora tenía un arma poderosa, alguien que sabía toda la verdad, y estaba dispuesta a luchar a mi lado. Mónica llegó a casa una tarde cualquiera, con una sonrisa falsa y una bolsa de pan. Javier la recibió con cordialidad, sin sospechar nada. Vengo a echarle una mano a mi cuñada, que no se encuentra bien, dijo. Él aceptó encantado. Tener una testigo le daba la excusa perfecta para seguir fingiendo. Pero lo que no sabía es que desde ese momento, todo lo que dijera sería grabado. La caza había comenzado. Instalamos pequeños micrófonos en el salón, la cocina y el dormitorio. Dispositivos discretos, escondidos entre libros, en el marco de un cuadro, bajo una repisa. Cada noche, Mónica y yo revisábamos las grabaciones en su coche. Las primeras horas fueron frustrantes. Javier no decía nada comprometedora. Pero sabíamos que en algún momento se relajaría. Tarde o temprano, bajaría la guardia. Y ese momento llegó una noche mientras hablaba por teléfono creyendo que estaba solo. Todo está yendo según lo planeado, dijo. Los sedantes ya hacen efecto. Apenas se mueve. Cuando firme los papeles del seguro médico, todo estará listo. Mónica y yo nos miramos en silencio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo teníamos. Esa confesión, esa frase exacta, era dinamita pura. En los días siguientes, recopilamos más pruebas. Él hablaba con una mujer a la que llamaba Laura, con tono íntimo y promesas de futuro. En cuanto ella desaparezca, tú y yo empezamos de cero, decía. Lo más escalofriante era su frialdad, su falta de remordimiento.
No hablaba de mí como su esposa, sino como un obstáculo. Un estorbo. Y cada palabra suya quedaba grabada. Cada palabra era un paso más hacia su ruina. Con el nombre de Laura en la mano, Mónica y yo nos lanzamos a buscar quién era. Después de muchas horas en redes sociales y registros públicos, la encontramos. Laura Gómez, 39 años, ex empleada de una aseguradora, con antecedentes por fraude y estafa a personas mayores. Todo encajaba. No era solo una amante. Era una socia. Alguien acostumbrada a manipular, robar y desaparecer. Una verdadera profesional del engaño. Descubrimos que había estado involucrada en un caso parecido en Valencia. Un viudo millonario murió en circunstancias sospechosas tras hacer un cambio repentino en su testamento. Laura había sido su cuidadora durante los últimos meses. Aunque no fue condenada por falta de pruebas, el patrón era el mismo. Ahora entendíamos por qué Javier estaba tan confiado. Tenía una experta a su lado. No podíamos enfrentarla aún. Ni a ella ni a él. Lo que necesitábamos era más. Algo que un juez no pudiera ignorar. Decidimos centrarnos en obtener una grabación en la que hablaran explícitamente del plan completo, el envenenamiento, el dinero y lo que harían después. Mientras tanto, yo continuaba debilitándome. Mi cuerpo lo sentía. Me costaba levantarme de la cama, y a veces no recordaba cosas simples. Aún así, seguía adelante. Cada respiración, cada paso, lo hacía con una única idea en la mente: terminar con ellos. Javier dormía tranquilo, creyendo que todo salía perfecto. No sabía que cada palabra suya era un clavo en su propio ataúd. Laura, esa mujer sin escrúpulos, había entrado en nuestras vidas para destruirme. Pero no contaban con que yo iba a luchar hasta el último aliento. Una mañana gris, recibí un mensaje anónimo desde un número desconocido. No bebas lo que él te da. Ya lo ha hecho antes. Me quedé paralizada. ¿Cómo sabía esa persona lo que estaba ocurriendo? ¿Quién más estaba al tanto? El mensaje incluía una imagen borrosa, tomada con zoom desde un coche. Era Javier abrazando a otra mujer, pero no era Laura. Era una mujer mayor, de cabello corto, en una cafetería. Algo no cuadraba. Durante horas me senté en la cocina con la foto entre los dedos, temblando. ¿Había más de una? ¿Tenía Javier un historial de engaños? Esa posibilidad me revolvió el estómago. Tal vez no era la primera esposa que intentaba eliminar. Llamé a Mónica de inmediato y le mostré todo. Ella guardó silencio largo rato y luego murmuró: «Esta mujer se parece a una que conocí en el hospital donde Javier trabajaba antes». Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidimos investigar más. Mónica usó sus contactos para acceder a ciertos documentos antiguos. Descubrimos que, hace 8 años, Javier estuvo involucrado en una denuncia de mala praxis que fue archivada rápidamente. La mujer de la foto se llamaba Teresa Ramos. Había fallecido meses después de recibir un tratamiento erróneo. Su marido había asegurado que algo no cuadraba, pero no tuvo pruebas. Todo fue silenciado. Y Laura ya estaba en escena en aquella época. Comprendí entonces que estaba casada con un monstruo. Alguien que ya había hecho esto antes. Que perfeccionaba su técnica con cada víctima. Yo era su siguiente trofeo. Pero esta vez, había cometido un error, me había subestimado. Lo que empezó como una historia de traición, se había convertido en una red criminal de largo alcance. Y yo iba a ser quien lo desenmascarara todo. A partir de ese descubrimiento, supimos que necesitábamos más que audios. Una imagen. Una escena irrefutable.
Así que compramos una microcámara y la escondimos dentro de una caja de infusiones. Javier solía prepararme el té cada noche, convencido de que no sospechaba nada. Colocamos la caja en el lugar habitual. Todo debía parecer igual. Pero esa noche, por fin, ocurrió lo que tanto habíamos esperado. Desde la cocina, lo grabamos mezclando un polvo blanco en mi taza. Removió con calma, silbando una melodía como si no estuviera haciendo nada. «Esta noche dormirás como un ángel», susurró. Luego se giró y llamó: «Cielo, ya tienes el té listo». No me moví. Mónica lo sirvió con una excusa y yo fingí estar agotada. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que lo oiría. Pero lo disimulé. Cuando él se fue a dormir, retiramos la taza sin tocarla y guardamos el líquido para analizarlo. A la mañana siguiente, llevamos la muestra a la misma clínica donde hice los análisis anteriores. Confirmaron lo evidente: sedantes potentes, similares a los usados en cuidados intensivos. Era una dosis controlada, pero constante. Suficiente para anular mi voluntad. Suficiente para que todo pareciera un deterioro natural. Esa grabación, unida a los informes, se convirtió en nuestra joya más preciada. Ya no había forma de negar lo que estaba ocurriendo. Lo teníamos con las manos envenenando. La policía aún no sabía todo, pero pronto lo sabría. No íbamos a detenernos. Cada día que pasaba, nos acercábamos más al final. Y aunque el miedo seguía presente, ahora teníamos algo más fuerte: pruebas y determinación. Con la grabación en mano y el informe toxicológico, pedí cita con un abogado penalista de confianza. No podía acudir a cualquiera. Necesitaba a alguien con experiencia en casos de violencia doméstica y tentativa de homicidio. Cuando le conté todo, su expresión fue cambiando del escepticismo al horror. Le mostré los audios, los vídeos, los resultados médicos. Revisó cada documento en silencio y al final respiró hondo: «Esto es muy serio, pero también muy delicado». Me explicó que denunciar a Javier en ese momento podía tener dos desenlaces: que lo detuvieran de inmediato o que se escabullera. Por eso, su consejo fue esperar el momento exacto. Cuanto más sólida sea la prueba, menos posibilidad tendrá de escapar, dijo. También propuso contactar a una fiscal especializada en violencia de género. Me costó aceptar la espera, pero entendí que necesitábamos cerrar la trampa por completo. Un paso en falso, y todo podía acabar mal. Esa noche, volví a casa con una sensación amarga. Javier me esperaba con una cena romántica. Fui al baño, vomité, me lavé la cara y me senté a la mesa. Fingí que todo estaba bien. Él hablaba de hacer un viaje, de alejarnos de todo. Cada palabra suya era una confirmación más de que estaba desesperado por sacarme de escena. Pero yo no pensaba huir. Yo iba a quedarme hasta oírlo implorar justicia. Al día siguiente, me reuní con Mónica y le conté todo. Ella también conocía un contacto dentro de la fiscalía y se comprometió a mover hilos para acelerar el proceso, sin levantar sospechas. Ahora éramos tres en el plan: ella, el abogado y yo. Un trío improbable, pero unido por algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y esa verdad empezaba a tomar forma. Faltaba poco para que todo saliera a la luz. Pocos días después, descubrí algo aún más escalofriante. Estaba buscando un recibo en el despacho de Javier cuando encontré una carpeta con mi nombre. Dentro, había una copia de su testamento reciente. Estaba fechado hacía 4 meses. Lo leí con manos temblorosas. En caso de mi muerte, él heredaría absolutamente todo: la casa, las cuentas, los bienes compartidos. Yo, en cambio, no figuraba en su propio testamento. Me había borrado de su vida, por escrito. Junto al testamento,
Había formularios bancarios con firmas mías falsificadas. Javier había solicitado acceso exclusivo a nuestras cuentas conjuntas. Había cerrado mi tarjeta de crédito sin avisarme. Me dejó sin recursos sin que yo lo notara. Todo era parte de su plan: anularme legalmente, debilitarme físicamente y, finalmente, desaparecerme. No solo me quería fuera de su vida. Me quería muerta y silenciada. Lloré en silencio, sentada frente a esa carpeta como si fuese mi sentencia. Lo había planeado todo con una precisión aterradora. Y aún así, algo fallaría. Porque yo estaba viva. Porque yo sabía la verdad. Y porque ya no tenía miedo. Cerré la carpeta, la fotografié y volví a colocarla en su sitio. Sabía que era cuestión de días para que todo explotara. Estaba cada vez más cerca del final. Esa misma noche, le pedí a Mónica que me acompañara al banco al día siguiente. Necesitábamos acceso legal a toda la documentación. El abogado nos dio instrucciones precisas para obtener copias certificadas. Cada papel sería una prueba. Cada firma falsa, una prueba de intento de fraude. Javier no lo sabía aún, pero ya no era el cazador. Era la presa. Y el final se acercaba con pasos firmes. 2 días después, recibí una llamada inesperada de la aseguradora. Una voz masculina, profesional, me preguntó si confirmaba la solicitud de acceso a mi historial médico. Me quedé en silencio unos segundos. No había autorizado nada. Pedí que repitiera la información. El agente me explicó que mi marido, Javier, había presentado un poder notarial que lo autorizaba a gestionar mi seguro de vida. Mi corazón dio un vuelco. Le pedí que me enviara una copia del documento. Cuando llegó, sentí un escalofrío. La firma era mía, pero yo jamás la había escrito. Era una falsificación perfecta. Javier había ido más lejos de lo que imaginaba. Ya no solo me estaba drogando poco a poco, también estaba organizando todo para beneficiarse legalmente de mi muerte. Era un plan frío, meticuloso, sin margen de error. Solo que, no contaba con mi resistencia. Llamé al abogado de inmediato. Le envié los documentos y me respondió en menos de 1 hora. Esto es gravísimo. Ya tenemos falsedad documental, intento de estafa al seguro y prueba directa de premeditación. Me explicó que, con esto, podíamos activar una orden de vigilancia oficial. Pero debíamos seguir actuando como si no supiéramos nada. La fiscalía estaba preparando el movimiento. Era cuestión de días. Esa noche, cuando Javier volvió a casa, me abrazó con fuerza. «Estás muy callada últimamente, ¿segura de que estás bien?», preguntó con tono suave. Lo miré a los ojos y asentí. Sentí asco, pero también poder. Él creía que yo era la víctima perfecta. Pero no sabía que ya había firmado su propia condena. Y que a cada paso que daba, dejaba más rastros. 3 días después, Javier ejecutó su jugada final. Preparó una cena ligera y me trajo un té que, por primera vez, no pude rechazar. No quería levantar sospechas. Minutos después, comencé a sentirme mareada, con visión borrosa. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Todo se volvió lento, pesado, como en un sueño. Él me ayudó a tumbarme en el sofá, me tapó con una manta, y salió de la habitación. Horas más tarde, desperté en una camilla del hospital. Luces blancas, pitidos, el sonido de máquinas. Una enfermera me acarició la frente. «Estás a salvo. Has tenido una sobredosis». Me quedé inmóvil. ¿Sobredosis? ¿Qué había dicho Javier? Justo entonces, lo vi entrar, acompañado de un médico.
Intentó quitarse la vida. Encontré una nota de despedida sobre la mesa, dijo él, fingiendo angustia. Quise gritar. Pero no era necesario. En mi bata, cosida por dentro, había una microcámara que lo había grabado todo. No solo preparando el té, sino también escribiendo esa nota falsa. El abogado había previsto esa posibilidad. Mientras Javier hablaba con los médicos, la policía ya había sido notificada por la fiscalía. Una oficial entró en la sala y le pidió que la acompañara. Su rostro cambió al instante. El miedo apareció por primera vez en sus ojos. Me dejaron descansar, pero ya no había vuelta atrás. El caso estaba oficialmente abierto. La fiscalía tenía pruebas sólidas de tentativa de homicidio, fraude y falsificación. Javier fue detenido para interrogatorio preliminar, pero aún no sabía el alcance real de lo que habíamos conseguido. Mientras tanto, Laura seguía desaparecida. Pero por poco tiempo. Ella también caería. Y caería muy mal. Permanecí ingresada bajo vigilancia médica durante 2 días. Nadie entendía cómo había sobrevivido a una dosis tan alta de sedantes. Yo sí lo sabía, mi cuerpo llevaba semanas resistiendo el veneno. Javier intentó acceder a mi habitación, pero le fue denegada la entrada. Ya estaba bajo custodia provisional. Aunque todavía no habían presentado cargos, el proceso judicial estaba en marcha. El segundo día, recibí la visita de la fiscal encargada del caso. Venía acompañada por mi abogado. Me mostraron los primeros informes forenses, había rastros claros de intoxicación prolongada. También me confirmaron que las firmas en los documentos del seguro eran falsas. Lo estamos cercando, pero necesitamos cerrar el círculo, me dijo la fiscal. Asentí con firmeza. No pensaba rendirme. Les entregué todo lo que tenía, copias de los vídeos, audios, registros bancarios, el diario con fechas exactas. Cada detalle era una pieza clave. También mencioné el nombre completo de Laura y su historial delictivo. La fiscal prometió investigar a fondo. Aquí no solo hay un intento de asesinato. Esto podría destapar una red de estafas más grande, añadió con seriedad. La gravedad del caso aumentaba por momentos. Esa noche, mientras intentaba dormir, una enfermera me trajo un ramo de flores sin tarjeta. Pero al fondo del jarrón encontré una nota: no lo cuentes todo. Sabemos dónde estás. Me invadió un escalofrío. Laura sabía que estaba viva. Y lo peor era que seguía libre. Aquello ya no era solo justicia, era supervivencia. Tenía que actuar rápido. Porque el reloj jugaba en mi contra. Al recibir el alta, la policía me escoltó directamente a casa. Javier continuaba detenido, pero Laura seguía en paradero desconocido. Vaciaron el piso en busca de pruebas adicionales. Encontraron frascos con restos de comprimidos y una carpeta con documentos bancarios a mi nombre falsificados. Aquello fue clave. La fiscalía aceleró la redacción de la acusación formal. El caso se volvía cada vez más sólido. El inspector a cargo del operativo, un hombre discreto y eficaz, me explicó la situación. Necesitamos una conexión directa entre tu marido y la mujer. Algo más que llamadas eliminadas o transferencias sospechosas. Le conté todo lo que Mónica y yo habíamos descubierto sobre los movimientos bancarios. Analizando los datos, localizaron una cuenta a nombre de una empresa fantasma que recibía ingresos periódicos. Tras rastrear las operaciones, los agentes identificaron varios retiros en efectivo en distintas ciudades. Una cámara de seguridad en Bilbao captó a Laura sacando dinero hace apenas una semana. Con esa imagen, se solicitó una orden de búsqueda y captura. Por fin, teníamos rostro, pruebas y localización. El cerco se cerraba.
Laura ya no era una sombra, era un objetivo. Mientras tanto, me pidieron que fingiera normalidad. Que saliera a comprar, que retomara la rutina. Pero cada paso que daba en la calle era una amenaza latente. Vivía mirando hacia atrás, esperando verla aparecer. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era una víctima asustada. Era una mujer armada con la verdad. Y esta vez, no pensaba detenerme hasta verlos a los dos caer. Durante varios días, fingí que todo volvía a la normalidad. Salía a la panadería, saludaba a los vecinos, incluso acompañaba a Mónica a hacer la compra. Pero por dentro, el miedo me devoraba. Sabía que Laura seguía suelta, observándome desde las sombras. La policía había intensificado la vigilancia, pero nada era suficiente para calmar mi angustia. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. El inspector me informó de que planeaban un operativo encubierto. Querían forzar a Javier a contactar con Laura desde prisión. Si lograban interceptar una conversación comprometedora, podrían acusarla formalmente de complicidad. Para eso, debían provocarla. Me propusieron una idea arriesgada, que yo fingiera una recaída, como si estuviese dispuesta a retirarme los cargos. Era un farol, pero uno necesario. Acepté sin dudarlo. Me llevaron al hospital de forma discreta, con informes médicos falsos que indicaban una nueva crisis nerviosa. La noticia llegó hasta la prisión en menos de 24 horas. Javier cayó en la trampa. Pidió hacer una llamada urgente desde el módulo. Lo grabaron al instante. Ha vuelto al hospital, ahora es el momento, Laura. Tienes que acabar con esto tú misma, dijo sin saber que estaba cavando su propia tumba. Con esa grabación, la policía consiguió lo que necesitaba. La jueza autorizó una intervención total del móvil de Laura y rastreo inmediato de sus movimientos bancarios y geolocalización. Al fin tenían todo legalmente en regla. El operativo estaba listo. Solo quedaba una última jugada. Y yo, era la pieza clave. Me preparé para la escena final. Iba a mirarlos a los ojos mientras su mundo se derrumbaba. A los 2 días, me citaron en una casa segura de las afueras. Allí, bajo vigilancia, fingiríamos que era mi domicilio temporal. Javier no lo sabía, pero Laura sí. El inspector apostó que ella intentaría acercarse si creía que estaba sola y vulnerable. La policía colocó cámaras ocultas, micrófonos y vehículos camuflados en la calle. Me maquillaron para parecer enferma y me vistieron con una bata de hospital. Todo debía parecer real. Pasaron horas sin señales. El silencio me ahogaba. Miraba por la ventana sin moverme, con una taza de infusión entre las manos. De repente, una figura apareció al final de la calle. Llevaba gafas de sol, gorro y una bufanda, aunque hacía calor. Caminaba despacio, con una bolsa cruzada al pecho. Era ella. Laura. La reconocí al instante. Su forma de andar, su altura, su mirada. Mi corazón se aceleró. Se acercó al portal. Tocó el timbre. Soy de la farmacia, traigo su medicación, dijo con voz disfrazada. Apreté los puños. Mónica, que estaba escondida conmigo en el interior, asintió en silencio. Abrimos la puerta. Laura entró, mirándome con una sonrisa fría. Vaya, aún sigues viva, susurró. Antes de que pudiera sacar nada de su bolso, irrumpieron los agentes. Policía, no se mueva. Laura se congeló. Su cara lo dijo todo. La esposaron allí mismo. Intentó resistirse, pero no tuvo oportunidad. Gritaba que no sabía nada, que era inocente, que solo venía a ayudarme.
Nadie la escuchaba. Yo me levanté con dificultad y la miré a los ojos. Te creías lista. Pero yo aprendí a ser más lista que tú. No respondió. Solo bajó la cabeza. La trampa había funcionado. El final estaba cerca. Y esta vez, el guión lo escribía yo. Tras la detención de Laura, todo se aceleró. La noticia apareció en los medios en cuestión de horas. Detenida mujer implicada en tentativa de asesinato a esposa envenenada, decían los titulares. Javier, desde prisión, solicitó hablar con su abogado. Al enterarse de la caída de Laura, perdió el control. Gritó en su celda, rompió objetos, se derrumbó. No esperaba que ella cometiera un error tan estúpido. Pero ya era tarde. Ambos fueron citados a declarar por separado. Laura intentó distanciarse de todo. Dijo que Javier la había manipulado, que no sabía nada del plan. Pero los mensajes, los audios, las transferencias, los registros del seguro, la hundían. Javier, por su parte, cambió de versión varias veces. Negó haberme envenenado, luego dijo que solo era una dosis para calmarme, después culpó a Laura. Se contradecía una y otra vez. La fiscalía preparaba un caso sólido, con cargos múltiples: tentativa de homicidio, falsedad documental, fraude, blanqueo de capitales y asociación criminal. El juez rechazó la petición de libertad bajo fianza para ambos. Permanecerían en prisión preventiva hasta el juicio. Yo seguía bajo protección policial, pero al fin sentía que algo en mí se relajaba. Por primera vez en meses, pude dormir 3 horas seguidas sin pesadillas. Mónica me abrazó fuerte esa noche. «¿Lo has conseguido, hermana?», me susurró. No respondí. Tenía el cuerpo agotado y el alma vacía. Lo que había perdido era incalculable. Mi salud, mi paz, mi inocencia, mi matrimonio. Pero también había ganado algo: el control de mi vida. Y no iba a soltarlo nunca más. Lo peor había pasado, pero aún faltaba verlos caer, delante de todos. El juicio se celebró un mes después, en una sala abarrotada de periodistas, abogados, policías y curiosos. Yo llegué con la cabeza alta, aunque por dentro estaba temblando. Javier me miró como si no me conociera. Laura evitaba mi mirada. Sus rostros, antes tan seguros, ahora eran máscaras de miedo y vergüenza. Me senté frente a ellos, dispuesta a contar cada detalle. No me callaría nada. El fiscal expuso las pruebas con contundencia. Vídeos, grabaciones, informes toxicológicos, documentos falsificados, testigos. Todo estaba perfectamente ordenado. Cuando pusieron el vídeo del té envenenado, la sala entera enmudeció. Algunos taparon la boca con las manos. Otros bajaron la mirada. El juez pidió silencio. Yo apenas respiraba. Era como revivir mi propia muerte fallida. Luego llegó mi turno. Me levanté, caminé despacio hacia el estrado y respiré hondo. Conté todo con voz firme, cómo conocí a Javier, cómo me enamoré, cómo empezó el infierno. Hablé de las noches de vómitos, de las pastillas, del miedo constante, del plan macabro. Conté también cómo Laura entró en escena, cómo la descubrí, cómo preparé cada paso. No omití nada. Ni una lágrima. Cuando terminé, el silencio era absoluto. Ni un murmullo. El juez me agradeció y me pidió que regresara a mi asiento. Volví con las piernas temblando, pero con la dignidad intacta. Javier no me miró. Laura sí, pero con una mezcla de rabia y derrota. La justicia estaba en marcha. Y ahora nada podía detenerla. El final ya no era una promesa.
Era una sentencia que se acercaba. Tras varias sesiones de juicio, llegó el día más esperado. El juez, con voz firme y sin rodeos, leyó la sentencia. Javier fue condenado a 25 años de prisión por intento de asesinato, falsedad documental, fraude y coacción. Laura recibió 18 años por complicidad, blanqueo de capitales y participación activa en el plan. Nadie celebró en voz alta. Pero yo, lloré en silencio. Lloré por todo lo que me robaron. Javier no mostró arrepentimiento. Ni siquiera me dirigió la mirada al escuchar la condena. Laura rompió a llorar cuando escuchó su pena. Intentó culparlo todo el tiempo, pero el tribunal no le creyó. Salieron esposados entre cámaras, escoltados por la Guardia Civil. Yo me quedé sentada, sin moverme. Solo cuando cerraron las puertas tras ellos sentí que podía volver a respirar. Mónica me tomó de la mano al salir del juzgado. Ya está. Ahora sí que ha terminado. Asentí, pero por dentro sabía que las heridas seguirían ahí mucho tiempo. No se curan de un día para otro. Pero al menos ya no tendría que mirar por encima del hombro. Ya no tenía que fingir, ni temer, ni protegerme de quien compartía mi cama. Había recuperado la vida, aunque no fuera la misma de antes. La prensa se agolpó en la salida. Todos querían una declaración, una foto, un titular. Pero yo no dije nada. Caminé despacio hasta el coche, cerré la puerta y dejé que el mundo hablara por sí solo. Yo ya había dicho todo lo que tenía que decir, en el lugar correcto, ante quien debía escucharlo. La justicia se había hecho. Y aunque el dolor no desapareciera, al fin tenía paz. Volver a casa fue extraño. Ya no estaba Javier, pero su sombra aún flotaba en cada rincón. Tiré su ropa, sus libros, cada objeto que le recordaba. Abrí las ventanas, cambié las cortinas, pinté las paredes. Necesitaba empezar de cero. Era mi hogar, pero también era el lugar donde casi pierdo la vida. Quería que volviera a oler a esperanza, a luz, a libertad. Dormí sola por primera vez en meses sin sobresaltos. Me desperté con el sol entrando por la ventana y el canto de los gorriones. No soñé con veneno, ni con miradas frías, ni con muerte. Soñé con un mar en calma. Empecé a recuperar el apetito, la fuerza, el deseo de vivir. Cada pequeño gesto se volvía una victoria. Incluso salir a la calle sin miedo ya era un triunfo. Mónica me visitaba a menudo. Me ayudó con los trámites legales, pero también estuvo ahí en lo emocional. Nos habíamos vuelto inseparables. El horror nos unió de una forma que jamás habríamos imaginado. A veces hablábamos del juicio, de los detalles más oscuros. Otras veces simplemente compartíamos un café, en silencio, sabiendo que ninguna de las dos necesitaba decir nada más. Decidí no volver al trabajo. Al menos no por ahora. Me inscribí en un curso de escritura. Tenía tanto dentro de mí que necesitaba salir. Empecé a redactar mi historia, no como víctima, sino como mujer que sobrevivió. No sabía si alguien la leería. Pero a mí me estaba salvando. Porque contar mi verdad, también era una forma de curarme. Semanas después del juicio, ordenando documentos antiguos, encontré una caja olvidada en el fondo del armario. Dentro, entre papeles inútiles, había una carta sin sello ni destinatario. Reconocí la letra de Javier al instante. Con manos temblorosas, la abrí. Era una carta dirigida a Laura, escrita semanas antes de su detención. Sus palabras eran veneno puro: cuando ella muera, todo será nuestro. Solo tenemos que tener paciencia. Leí la carta una y otra vez, sin poder creer lo que veía en mis ojos.
No había ni una pizca de remordimiento. Solo ambición, frialdad y desprecio hacia mí. Hablaba de mi muerte como si fuera un trámite. Un paso más hacia una vida perfecta a su lado. Me sentí sucia, burlada, utilizada. Todo el amor que alguna vez le tuve se convirtió en cenizas. No rompí la carta. La guardé dentro de una carpeta con el rótulo "Nunca olvidar". No como castigo, sino como recordatorio. Para que nunca volviera a confiar ciegamente. Para que jamás dudara de mi intuición. Esa hoja escrita con tinta negra representaba el fondo al que había caído. Y también el punto exacto desde donde empecé a levantarme. Coloqué la carpeta en lo alto de un estante, donde no pudiera verla a diario. No quería vivir anclada al rencor. Pero necesitaba tenerla cerca. Para recordarme de dónde vengo. De todo lo que sobreviví. Y de la mujer que soy ahora, alguien que miró la muerte de frente, y no se dejó vencer. El caso no tardó en convertirse en noticia nacional. Titulares como "Intentaron matarla por dinero, así descubrió el plan" aparecían en todas partes. Algunos medios querían entrevistarme, otros me ofrecían publicar mi historia. Al principio rechacé todo. No quería revivirlo una y otra vez. No quería ser la víctima del marido envenenador. Quería ser simplemente yo. Sin etiquetas. Sin morbo. Pero luego pensé en cuántas mujeres podrían estar viviendo lo mismo en silencio. Cuántas sospechaban de algo pero no se atrevían a hablar. Y entendí que mi historia no me pertenecía solo a mí. Que contarla podía salvar a alguien más. Así que acepté conceder una entrevista. Pedí que no pusieran mi dirección, ni mi apellido completo. Solo quería que se escuchara mi voz, no que me convirtieran en espectáculo. El reportaje fue respetuoso, directo y humano. Me sentí escuchada, no explotada. Después de la emisión, recibí decenas de mensajes de mujeres que me agradecían. Algunas me confesaban que gracias a mí habían tenido el valor de denunciar. Otras simplemente me decían, "Te creo". Y eso valía más que cualquier indemnización. Porque por fin sentía que todo ese sufrimiento había tenido un sentido. Mónica y yo lloramos al leer algunos de esos mensajes. Nos miramos sin decir nada. No hacía falta. Todo lo vivido había valido la pena si al menos una vida se salvaba gracias a nuestra lucha. No buscaba fama, ni justicia divina. Solo verdad. Y la había conseguido. Ahora el mundo sabía lo que había pasado. Y yo, por fin, ya no tenía que esconderme. Pasaron los meses, y con ellos, el invierno. Cambié de look, me corté el pelo y doné toda mi ropa antigua. Era como desprenderme de una piel que ya no me pertenecía. Empecé a caminar con paso firme, sin mirar al suelo. Ya no necesitaba esconderme detrás de nadie. Me había reencontrado conmigo misma. Empecé a dar charlas en centros de apoyo a mujeres víctimas de violencia. No como experta, sino como testimonio vivo. Cada vez que hablaba, sentía que una parte de mí se curaba. Cada historia que escuchaba me conmovía hasta los huesos. Ya no tenía miedo de mi pasado. Ahora lo usaba como un arma para defender a otras. Me inscribí en un curso de formación para acompañar legalmente a mujeres en procesos judiciales. Aprendí de leyes, de psicología, de derechos. Me sentía útil, presente, entera. No me definía el dolor, sino la capacidad de levantarme tras él. Y eso nadie podría quitarme jamás. Había nacido una versión nueva de mí. Algunas noches aún tengo pesadillas. Sueño con Javier, con su voz, con su frialdad. Pero despierto, me abrazo a mí misma y respiro.
Ya no está. Ya no puede tocarme. Y yo ya no soy la misma. Ahora soy fuerte, libre, y por primera vez en mucho tiempo, feliz. No por lo que viví, sino por haberlo superado. A veces me detengo a pensar en aquel día. El momento exacto en el que salí de la oficina para ir a casa a ver a Javier. Iba a ser un simple almuerzo. Un gesto cotidiano. Pero fue el principio de todo. Si no hubiera vuelto a casa en silencio, si no hubiera escuchado aquella llamada, hoy estaría muerta. La vida me dio una oportunidad inesperada, disfrazada de rutina. Algo tan simple como cambiar de camino salvó mi existencia. Por eso ahora valoro los detalles. El olor del café por la mañana, el sol entrando por la ventana, el sonido de las hojas al moverse con el viento. Vivo cada instante como si fuera único. Javier quiso matarme. Laura quiso borrarme. Pero fallaron. Porque yo no era débil, solo estaba dormida. Y desperté con furia, con dolor, pero también con coraje. Sobreviví a su veneno, a sus mentiras, a su juego sucio. Y transformé todo ese infierno en una historia que hoy otras mujeres escuchan con fuerza. Así que sí, aquel almuerzo me salvó. Me empujó a descubrir la verdad, a enfrentar el horror, a nacer de nuevo. Ahora, cuando paso por esa calle de camino a casa, sonrío. Porque ya no soy la víctima. Soy la que volvió. La que luchó. La que vivió para contarlo. Y nunca más permitiré que me quiten la voz.